Bueno, el día de hoy, como mencionó mi esposa, vamos a estar comenzando una nueva serie de predicaciones del libro de los Hechos. Así que si usted quiere aprender la Biblia, venga todos los domingos, ¿verdad? Fielmente, y va a aprender mucho de esta historia del libro de los Hechos. ¿A cuánto le gusta la historia? Levántenme la mano, vamos a ver. ¿Le gusta la historia, verdad? Quieren aprender sobre la historia, las cosas que pasaron, ¿verdad? Entonces, este libro es un libro histórico, tiene mucha historia que van a estar aprendiendo, ¿verdad? Lugares, mapas que vamos a poner en las pantallas. Así que le exhorto, ¿verdad?, que venga con la disposición para poder aprender. Algunos de los datos sobre el libro de los Hechos es que este libro tiene algunos nombres, se le conoce como diferentes nombres, entre ellos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado ese título? El libro de los Hechos de los Apóstoles, o el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? También se le conoce de esa manera. También otros autores le llaman como el libro del Señor, de los Hechos del Señor Jesucristo a través de los apóstoles por el poder del Espíritu Santo. Así que hay diferentes temas, ¿verdad? O títulos que le han puesto a este libro de los Hechos. La realidad es que cualquiera de estos títulos le cae al libro, ¿verdad? Porque tiene tanto la historia de los apóstoles que fueron utilizados, ¿verdad?, por el poder del Espíritu Santo, y Jesús sigue siguiendo obrando a través de ellos, ¿ok? Pero la realidad es que este libro, hay varias cositas, ¿verdad?, adicionales que quiero traerle, y una de ellas es que este libro fue escrito por Lucas. Y cuando hablamos de Lucas, es el mismo autor del Evangelio de Lucas. Así que Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, fue el mismo que escribió este libro del libro de los Hechos, ¿ok? Se cree que fue escrito aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Y el destinatario, ¿verdad?, a quien se le escribe este libro, pues vemos, ¿verdad?, que es escrito para Teófilo. Y Teófilo te dice, pues ¿quién es Teófilo?, ¿verdad? En la clase de predicación, mientras estaba discutiendo esto con los que estaban tomando la clase, le dije, pero ¿quién es Teófilo? Díganme a ver, busquen a ver quién es Teófilo. Y se cree que Teófilo era una persona, ¿verdad?, de alto nivel social o político, al cual Lucas le está dirigiendo este libro. Y esta persona, bueno, tenía quizás la intención, Lucas, de persuadirlo con el Evangelio. Así que él quería quizás, o se cree que no era creyente y estaba tratando Lucas de persuadirlo con el Evangelio, o que era una persona que estaban educando, ¿verdad?, para que tuviera mayor entendimiento de las cosas que Jesús hizo y siguió haciendo posteriormente. Así que yo les exhorto, mis hermanos y hermanas, que vengan con la disposición de meternos en esta hermosa aventura del libro de los Hechos para seguir aprendiendo más y más de lo que Jesús siguió haciendo después de su resurrección. Mi deseo no es simplemente llevarlos a conocer la historia de lo que pasó en este libro. No es simplemente que usted conozca cuál es la historia de la iglesia, ¿verdad? Porque vamos a conocer acerca de la historia de la iglesia, cómo fue que surgió la iglesia. Pero es mi intención animarlos a que ustedes puedan formar parte de esa historia. No es simplemente que la conozcan la historia, sino que ustedes se metan en esa historia y ustedes puedan seguir siendo los protagonistas que continúan con esta hermosa historia hasta que Cristo regrese. Es mi deseo que ustedes puedan ser los personajes principales que siguen narrándose, ¿verdad?, en el tiempo actual. Porque los apóstoles fueron a los que se les encomendó principalmente la misión de hacer discípulos, ¿verdad? Si nosotros vamos a Mateo 28, ahí aparece, ¿verdad? Pero esa encomienda no fue solamente para los apóstoles, sino para cada uno de nosotros también. Y es por esa razón que yo he puesto, dale para atrás, Jason, yo he puesto como título, continuemos cada uno de nosotros con la gran comisión. Ese es el título que le he puesto. Continuemos cada uno de nosotros con la gran comisión. Si nosotros leemos Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, vemos que allí nos dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El Señor Jesús había resucitado, se le aparece a los apóstoles y les da una encomienda y le dice: ustedes vayan y hagan discípulos, vayan. Tienen una encomienda de formar nuevos discípulos, y parte del proceso de hacer nuevos discípulos es que ustedes les enseñen todas las cosas que yo les he enseñado y los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que esa era la encomienda que ellos tenían que hacer. Pero había un problema con esa encomienda. Y es que los apóstoles no podían salir a hacer la encomienda en las condiciones que se encontraban. Recientemente Pedro había negado 3 veces a Jesús, Judas le había traicionado y los otros 10 se habían ido con excepción de Juan, que habían dejado a Jesús.
No estaban en condiciones de ellos hacer discípulos todavía, faltaba algo que llegara. Necesitaban poder de lo alto para poder llevar a cabo la misión. Y esa encomienda, mi hermano y hermana, nos corresponde también a nosotros llevarla a cabo. Nosotros somos los que estamos ahora enviados para llevar a cabo esa misión. Si nosotros leemos Lucas capítulo 24, verso 49, nos damos cuenta de que Jesús les dejó saber a ellos que ellos no podían irse como estaban. Mira lo que dice: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y les llene con el poder del cielo. Así que Jesús sabía que en la condición que se encontraban los discípulos, ¿sabes qué? Si ellos iban a ser discípulos, ¿sabes lo que iba a pasar? Iban a fracasar. Si estamos hablando de que habían negado a Jesús 3 veces, Pedro, los demás se habían ido cuando llegó el momento de la verdad y cogieron, ¿verdad? Apresaron a Jesús. Ellos no estaban listos todavía, faltaba que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y los llenara de poder de manera que pudieran hacer discípulos en todas las naciones. Lucas, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, le deja saber a Teófilo cómo fue que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Así que si usted leen Hechos capítulo 2, se va a dar cuenta que habla sobre la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, ¿verdad? Y los demás que estaban allí presentes. Y de eso nosotros vamos a hablar las próximas semanas. Pero antes de eso, Lucas comienza a contarle a Teófilo de las cosas que acontecieron o las cosas que él estuvo hablando en el final del libro o el Evangelio de Marcos. Si leemos el verso 1 de Hechos 1, busca tu Biblia conmigo, la tienen ahí también en pantalla, pero pueden buscarlo. Dice de la siguiente manera, dice: Teófilo, en mi primer libro, ¿y de qué libro está hablando? Del Evangelio de Lucas. En mi primer libro, Teófilo, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Parte del verso 2. ¿Qué libro estamos haciendo referencia o qué libro está haciendo referencia en Lucas ahí? ¿Qué libro? Teófilo, en mi primer libro. ¿Qué libro? ¿El qué? El Evangelio de Lucas. O sea, Teófilo, en el Evangelio de Lucas, cuando te escribí eso, yo te dejé saber las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuántos han leído el Evangelio de Lucas? Si usted ha leído el Evangelio de Lucas, se va a dar cuenta que habla acerca de las cosas que Jesús hizo, los milagros que hizo, ¿verdad? Las enseñanzas que dio, la muerte de Jesús, la resurrección de Él y la enseñanza posterior cuando Él iba a ascender al cielo. Así que en ese primer libro, Lucas le deja saber las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y si nosotros leemos Lucas capítulo 1, versos del 1 al 4, nos damos cuenta de que realmente Lucas estaba dirigiendo también ese libro ¿a quién? A Teófilo. Mira lo que dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circularon entre nosotros dados por testigos oculares los primeros discípulos. Después, mira lo que dice el verso 3, después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la verdad de todo lo que te han enseñado. Así que el Evangelio de Lucas, como el libro de los Hechos, fue dirigido ¿hacia quién? Hacia Teófilo. Y como bien les mencioné, Teófilo era una persona que se cree que era de alta ¿verdad? De estima en la sociedad, o una persona del nivel político. Algo Lucas le quería enseñar a Teófilo. No le escribió un libro, le escribió los dos. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y ahora te traigo lo que sigue después. Así que para efectos de Lucas era importante que Teófilo supiera algo. Y como bien les mencioné, pueden pensar muchos de ellos que Lucas está escribiendo a una persona que no conocía bien a Jesús y le estaba tratando de persuadir para que conociera y creyera en Jesús. Así que tiene mucha importancia. Pero vamos a leer Hechos capítulo 1, verso del 1 al 11, para ver qué fueron las cosas que Jesús
continuó haciendo después de la resurrección. Porque esto nos trae, ¿verdad?, las cosas que Jesús siguió haciendo después de la resurrección. Hechos capítulo 1, verso del 1 al 11. Dice de la siguiente manera. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo después de haber dado a los apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Verso 5. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús se fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no podían verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando el cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Hay por lo menos cuatro puntos, 4 enseñanzas, 4 cosas que podemos aprender de estos 11 versos que leímos. Una de las cosas, la primera cosa que podemos aprender de estos 11 versos que leímos, es que el ministerio de Jesús no se acabó cuando Jesús murió y resucitó. El ministerio de Jesús no se acabó cuando Jesús murió y resucitó. De hecho, la iglesia sigue siendo edificada ¿por quién? Por Jesús. Él sigue estando paseándose en medio de su pueblo. Él sigue sanando a los enfermos. Él sigue restaurando a los quebrantados de corazón. Él sigue activo todavía en el día de hoy. Mira lo que nos dice Mateo 18:20. Dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Así que Jesús sigue obrando aún después de su resurrección. Pero una de las cosas que Jesús continuó haciendo, ¿verdad? Continuó haciendo después de morir y resucitar, fue que se les apareció a los discípulos varias veces durante 40 días y les continuó hablando acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Así que sigue hablando acerca del reino de Dios. Lee conmigo el verso 3. ¿Qué dice? Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Por 3 años Jesús, ¿qué hizo con los apóstoles? Caminaba con ellos, les enseñaba, ¿verdad? Les daba ejemplo, ellos veían a Jesús. Así que Jesús estuvo 3 años enseñándole a los apóstoles, educándoles, ¿verdad? 3 años. Pero a pesar de esos 3 años, cuando Jesús muere y resucita, ¿qué es lo que hace nuevamente? Va de vuelta a los apóstoles, ¿para qué? Para seguir enseñándoles. Había más verdades del reino que Él quería enseñarles. Así que vemos a Jesús continuando la misión después de resucitar. Si nosotros nos damos cuenta, en el verso 3, nos deja saber algo muy importante. ¿Por qué? Porque dice el verso 3 que Él le demostró con muchas pruebas convincentes que realmente estaba vivo. ¿Y por qué tú crees que eso es importante? Bueno, porque no es lo mismo uno ser testigo de alguien que está muerto, ¿verdad? Los apóstoles no iban a ser testigos de Jesús si Jesús se hubiese quedado en la tumba. Lo que Jesús decía de que Él iba a resucitar y no se cumplió, ellos no se hubiesen convertido testigos oculares de Él para ir al mundo a predicar las buenas nuevas, no lo hubiesen hecho. Pero Jesús se les apareció con muchas pruebas convincentes de que Él estaba vivo por 40 días. Y eso es clave, ¿para qué?
para la misión que los apóstoles iban a llevar posteriormente. Pero mira lo que pasó, no solamente les habló acerca del reino de Dios. En el verso 2 nos deja saber que Él también le dio instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Y tú puedes decir, pastor, ¿y qué instrucciones le dio? Bueno, una de las instrucciones que nosotros encontramos en la Gran Comisión, ¿verdad? Cuando Jesús resucitó, se le apareció a los apóstoles y le dijo, vayan y hagan discípulos. Esa fue una de las instrucciones que le dijo, vayan, tienen una encomienda, tienen una tarea para hacer. Pero otra instrucción que nosotros vemos en estos versos que leímos, lo encontramos en el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Busque la Biblia, ¿qué dice el verso 4? No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como lo dije antes. O sea, había una instrucción. Miren, ustedes no pueden irse de Jerusalén. Le estaba enseñando acerca del reino, pero le dice, no se atrevan, no salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa que el Padre les va a enviar. Así que había una instrucción que Jesús les dio. Y el fin era que ellos esperaran a que esa promesa les llegara, porque sería a través del poder del Espíritu Santo que ellos podrían ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces ellos necesitaban ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y eso es precisamente la segunda enseñanza que nosotros aprendemos de esto que leímos. La segunda enseñanza que aprendemos de estos 11 versos es que para nosotros poder hacer nuevos discípulos, necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos del Señor. La palabra poder es una traducción de una palabra del castellano que es dunamis. Y dunamis significa dinamita. Así que estamos hablando de que el Señor está diciendo, es como una dinamita lo que ustedes necesitan para poder llevar a cabo la tarea que les estoy enviando. Una explosión que llegue y impacte otras vidas a través de ese poder que les quiere dar el Espíritu Santo. El verso 8, vemos que Jesús le dijo, pero recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Los apóstoles necesitaban ¿qué? Del poder del Espíritu Santo para ser testigos de Jesús. Y tú y yo, hermanos, necesitamos del poder del Espíritu Santo para poder hacer testigos de Él donde quiera que estemos. Necesitamos del poder que el Espíritu Santo nos quiere dar. El Espíritu Santo llegó en el Pentecostés. El Espíritu Santo venía sobre los profetas del Antiguo Testamento y los utilizaba, pero después se iba, no se quedaba fijo en ellos. Pero en el día de Pentecostés el Espíritu Santo llegó para quedarse y hacer residencia sobre todos y cada uno de los creyentes. Gracias, mi amor. En Efesios capítulo 1, verso 13, nos deja saber, en Él, ¿en quién? En Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mi hermano y hermana, si tú has creído que Jesús es el Señor, si tú te has arrepentido genuinamente de tus pecados, en el momento que tú creíste en el Evangelio, en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ti y se metió dentro de ti y te bautizó en ese momento. Y tú puedes decir, pastor, pero yo no sentí nada. Bueno, hay algunas personas hay alguna manifestación y en otras no, pero el Espíritu Santo está en ti si tú creíste. ¿Cómo yo sé si el Espíritu Santo está en mí? Bueno, porque te va a llevar una vida de obediencia y santidad. Te va a llevar a ser una persona que busque a Jesús, que le ames, que obedezca la palabra y así estás lleno del Espíritu Santo. Las personas confunden las manifestaciones del Espíritu con la persona que está llena del Espíritu. Y una persona puede tener muchas manifestaciones exteriores, pero no vive en obediencia a la palabra de Dios y esa persona no está llena del Espíritu Santo. Porque para estar lleno del Espíritu Santo es que vive sujeto en obediencia a la palabra del Señor. Y eso es algo que nosotros necesitamos, el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Él. Él te ayudará, el Espíritu Santo, a cambiar tu vida.
Él te impulsará a seguir viniendo a la iglesia. Él te va a corregir cuando peques. Él te ayuda a conocer más a Jesús. Él te ayudará a que tú puedas hacer nuevos discípulos. La obra que Jesús hizo, la hizo en el poder del Espíritu Santo. La obra que hicieron los apóstoles, la hicieron en el poder del Espíritu Santo. La obra que comenzó la iglesia, la ha hecho en el poder del Espíritu Santo. La obra que tú y yo estamos llamados a hacer, estamos llamados a hacerla en el poder del Espíritu Santo. Amén. Te hago una pregunta, mi hermano y hermana que está aquí. ¿Tú quieres producir mucho fruto para Él? ¿Tú quieres producir mucho fruto? Permanece en Jesús. Juan 15:5, Jesús dijo: el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Busca a Jesús, ama a Jesús, estudia su palabra, deja que Jesús transforme tu vida mediante el poder del Espíritu Santo, y entonces podrás ser testigo de Él donde quiera que andes. La tercera cosa que aprendemos en estos 11 versos que leímos es que Jesús desea que seamos testigos de Él hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ese es el tercer punto. La tercera cosa que aprendemos es que Jesús desea que seamos testigos de Él hasta los lugares más lejanos de la tierra. Si nosotros leemos el verso 8 completo, vemos que Jesús le dijo a sus apóstoles que recibirían poder del Espíritu Santo y entonces serían testigos de Él. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más distantes. Jerusalén, donde estaban ellos, Judea, la región, Samaria un poco más allá, mayormente dominada entre gentiles y judíos, había una mezcla ahí, y hasta lo último de la tierra, lugares donde son todos gentiles. Nosotros somos parte de ese último de la tierra. Es interesante notar que la palabra mártir proviene de la palabra martis, que significa ¿qué? Testigos. ¿Sabes eso? La palabra mártir del griego original, martis, significa testigo. Así que lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es que ellos tenían que convertirse en mártires de Él por causa del Evangelio. La tarea no va a ser fácil, pero van a recibir poder para llevar a cabo esa misión de morir por causa mía. De los 12 discípulos que vinieron, porque después de Judas hubo otro, ¿verdad?, que vamos a ver la próxima semana, que fue entonces elegido. De los 12, había 11 que murieron como mártires, y el único que murió, que no fue mártir, fue Juan. Los otros 11 murieron mártires, murieron por causa del testimonio de Jesús. Amaron a Jesús en el poder del Espíritu Santo, predicaron el Evangelio y murieron por causa del Evangelio. Se convirtieron en mártires. Y tú sabes todos los mártires que han muerto desde que comenzó la historia de la iglesia. Millones. Millones de cristianos han muerto desde que comenzó la iglesia como mártires por causa del amor a Jesús. Han dado sus vidas y la sangre de ellos clama acerca de Jesús. ¿Tú sabes lo que ha hecho la persecución cuando ha llegado? ¿Tú sabes lo que ha pasado cuando persigue a los cristianos? ¿Qué es lo que ha sucedido desde el comienzo de la historia? Cuando han perseguido a los cristianos y los han matado, ¿sabes lo que sucede? El evangelio sigue avanzando. Sigue avanzando y avanzando y avanzando, y piensan que lo han parado, y sigue avanzando. La sangre de estos mártires habla acerca del testimonio de Jesús. Han demostrado el amor profundo que tienen por Jesús, que aún la vida la han dado por causa de Él. Te hago una pregunta en esta tarde. Me gusta hacer preguntas, ¿verdad? Te hago una pregunta más. ¿Tú estás dispuesto a ser testigo de Jesús con el fin de que el evangelio siga avanzando? ¿Quién dijo amén? Eliana, ¿tú estás segura de lo que estás diciendo? Porque
Porque ser testigo te puede costar la vida. ¿Tú estás segura de eso? Esa encomienda es de ir y hacer discípulos. En Jerusalén, a tu vecino, a tu vecina, a tu papá, a tu mamá, a tu primo, a tu tío, personas cercanas, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, hasta llegar a lo más lejano de esta tierra, quizás África, por allá, Siria, por donde tú quieras meterte. Pero ten algo por presente, como le dije a Eliana, ser testigo de Jesús te puede costar caro. Te puede costar tus amistades, te puede costar tu trabajo, te puede costar el desprecio de tu familia, te puede costar hasta tu propia vida. Pero el Señor nos está llamando, iglesia, a que nosotros podamos ser testigos de Él hasta en lo más remoto de la tierra. Hay grandes recompensas para los que aman a Jesús. Hay grandes recompensas para los que aman a Jesús. Mira a la persona que tiene al lado y dile, hay grandes recompensas para los que aman a Jesús. Hay grandes galardones. No se compara el peso de gloria que viene con lo que estamos viviendo. Piensa en lo más hermoso y en lo más gratificante que tú puedas tener en esta existencia humana. Y eso no se compara con el peso de gloria que viene a los que aman a Jesús. ¿Por qué hay tanta gente que han estado dispuesta a dar la vida por Él? Porque tienen la mirada en lo eterno y no en lo de ahora. Han dado todo por causa del amor a Cristo. Pero la última cosa que aprendemos en estos versos que leímos es que debemos cumplir esa gran comisión hasta que Jesús regrese por segunda ocasión. Cuando nosotros leemos el verso 6 de Hechos 1, notamos que los apóstoles le preguntaron a Jesús el deseo de saber si había llegado el tiempo para que Jesús liberara a Israel y restaurara todas las cosas. Y mira lo que Jesús le responde en ese verso 7. Jesús le dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y que a ellos no les correspondía saberlo. A usted no le corresponde saber eso. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué eso le sale así? El tiempo le toca nada más que al Padre. Ellos pensaban, mira lo que está pasando. Ellos están pensando, bueno, tenemos a Jesús que resucitó. Él murió, resucitó. Él está en todo su esplendor. Y hay una promesa que viene el Espíritu Santo. Eso significa que el tiempo ha llegado. Él va a restaurar todas las cosas. Él va a establecer su reino milenial como se establecía o decía que iba a pasar. Él va a gobernar sobre todas las naciones. Este es el momento. No les toca a ustedes saber eso. Eso no le dijo, usted está errado, eso no va a pasar. Eso es lo que le dijo, usted no le toca saber los tiempos. Hermano, Jesús va a venir nuevamente por segunda ocasión en su momento adecuado, cuando Él ha sido establecido por el Padre. Pero Jesús va a regresar y va a gobernar y va a someter todas las naciones bajo su dominio. Es una promesa bíblica. Él vendrá, Él gobernará, Él reinará sobre todas las naciones y nosotros estaremos con Él. Es una promesa. Pero ese tiempo todavía no había llegado ahí. Mira lo que dice el verso 9 al 11. Dice que Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no podían verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están mirando aquí parados, mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Los apóstoles vieron cómo Jesús fue llevado al cielo, y se les dejó saber a ellos que de la misma manera que Él subió y ascendió a los cielos, así mismo Él regresaría en una nube. Mateo capítulo 24 lo menciona. Vemos también otros pasajes que lo mencionan. Él regresará
Él vendrá en una nube, con poder y gloria vendrá. Pero ese tiempo no ha llegado todavía. Y todavía hay una misión que cumplir, que es de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tú y yo queremos que Jesús venga. Tú y yo deseamos ver la venida del Señor ya o pronto. Prediquemos el Evangelio. Mira lo que dice Mateo capítulo 24, verso 14. Dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio ha ido avanzando. Tú eres de Colombia, eres de Ecuador, eres de Honduras, donde tú quieras. El Evangelio ha llegado. África, ahí hay Evangelio. En algunos lugares quizás remotos todavía falta por llegar. Pero el Evangelio sigue avanzando. Por una vez llegue el testimonio de Cristo en todas las naciones, ¿sabes lo que va a pasar? Suena la trompeta y Cristo viene. Él vendrá. Pero mientras eso sucede, la iglesia tiene una misión, y es de continuar haciendo discípulos en todas las naciones. Pero no en tu fuerza, no en tu sabiduría, no en tu entendimiento, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.